de bioquímica y en este caso vamos a estar partiendo de la primera semana, precisamente de lo que va a ser diseño molecular de la vida. Y en este caso vamos a hacer énfasis en lo que va a ser bioquímica y salud. Vamos a ver un breve repaso, sobre todo para poder apoyarlos en lo que es su mapa mental de esta semana y que puedan entender algunos principios básicos. En este caso, para esto me voy a guiar del primer objetivo que tenemos aquí y para eso vamos a trabajar con lo siguiente. En este caso, durante esta semana, nosotros vamos a comprender precisamente lo que es la clasificación del diseño molecular de la vida. En este caso, haciendo énfasis en lo que es la bioquímica como tal y obviamente principios básicos de esto. Para poder realizarlo, entonces vamos a entender lo siguiente. Bien, primero, antes que cualquier cosa, vamos a entender lo que es la importancia biomédica de esta ciencia. Como tal, nosotros sabemos que bioquímica es la ciencia o el derivado de entre la biología y la química, la suma, y es obviamente aquella que va a estudiar los principios, tanto químicos como biológicos, de un organismo. ¿Sí? Aquí lo vamos a encontrar lo que es los procesos enzimáticos, vamos a encontrar lo que es el proceso biológico, cómo obtenemos energía, entre otros. Aquí vamos a tener precisamente, nos dice, los estudios bioquímicos han iluminado los aspectos de la salud y la enfermedad. Y por supuesto, estos estudios bioquímicos nos ayudan precisamente a entender algunos aspectos de salud. Desde, por ejemplo, en este caso de enfermería, nos ayudan precisamente a entender lo que son algunos principios como es la parte de los estudios de laboratorio, entender qué significan cada uno de estos, si hay una alta o una baja de glucosa, de lo que son precisamente algunas proteínas, etcétera. Entonces, tanto estos aspectos de salud, viéndolos desde el apartado de bioquímica, nos pueden decir si el paciente está enfermo o no. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser precisamente la mayor interrogante que nos va a resolver. Cómo esos procesos bioquímicos nos dejan entender si el paciente está enfermo o no. Entonces, obviamente esta bioquímica no va a actuar sola. Va a tener contribuciones precisamente de biología celular desde el punto de vista de lo que es la reproducción de la misma célula, cuáles son los organelos, que ya lo veremos más adelante, y para qué sirve cada uno. De fisiología, cómo es de que todos estos apartados nos ayudan a entender precisamente lo que es la vida como tal, inmunología, como algunos aspectos o moléculas como C39, C9 nos ayudan a afrontar a lo que es precisamente las enfermedades como COVID, salmonella, entre otras. Microbiología, obviamente porque luego nos enfermamos y estos, por ejemplo, los patógenos que acabo de mencionar, nos permiten o nos hacen ver que el paciente está precisamente con un cambio molecular. Por ejemplo, la lluvia o lo que es la tormenta de citocinas durante COVID-19, esa parte nos ayuda a equilibrar. La farmacología, cómo cada medicamento nos hace cambiar precisamente en este apartado del cómo, mm, por ejemplo, en farmacocinética, cómo es de que nuestro cuerpo cambia la interacción con el medicamento y farmacodinamia, cómo es de que el medicamento actúa sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Toxicología, cómo algunos de estos aspectos, tanto bioquímicos, pueden hacer un efecto sobre nuestro propio cuerpo. Y todo englobado en la epidemiología, que obviamente nos va a ayudar a determinar esa parte, es decir, cómo es de que está enfermo. Obviamente podemos, gracias a todos estos aspectos, a todos y cada uno, nos ayudan a entender esto, es decir, cómo es de que en la inflamación, en el daño celular o incluso en una patología tan grave como es el cáncer, cómo es de que nuestro cuerpo cambia, cómo es de que bioquímicamente hablando todo esto se ve alterado. Y obviamente debemos de entender una cosita, que nuestra vida como la conocemos depende precisamente de estas reacciones o de procesos bioquímicos. Si estos procesos, glucólisis, gluconeogénesis, todos están trabajando de manera óptima, entonces nosotros tenemos una vida bien, estamos estables.
otra cosa, y nosotros decíamos, ¿de dónde nace entonces precisamente la bioquímica? Esta parte de bioquímica va a nacer precisamente de cuando los primeros griegos encontraban precisamente de que una levadura podía fermentar. Ellos no lo conocían como fermentar, esto ya después lo supimos muchísimo después, cómo la levadura podía convertir estos azúcares en alcohol. ¿Va? Y esto, obviamente, esta reacción de que la levadura podría generar azúcares a alcohol, a eso fue lo que inició la bioquímica. Sí nace la bioquímica a partir de este estudio. Y no estamos hablando de que, bueno, a quién le importaba la bioquímica, cuál fue el primer investigador. No. Vamos a estar hablando precisamente de lo que es la bioquímica como tal en el aspecto clínico. Entonces, aquí es donde nace. Después de esto, y si bien es un proceso que, pues de aquí sale el alcohol, etcétera, nosotros ya investigando un poquito más a fondo del cómo es realmente cómo pasa esto, bueno, nosotros entendíamos o entendimos que precisamente la formación de alcohol conlleva la generación de muchísimas monedas energéticas, AMP, ADP, ATP, NADH, que veremos estas moléculas más adelante en el curso, y esto nos daba precisamente lo que es, ok, estas moneditas, estas palabritas que vemos aquí, nos dan la energía, que nosotros nos podamos mover, que podemos realizar nuestras acciones, nos hacen energía. Entonces, yo para moverme necesito energía, ok, necesito ATP. ¿Y de dónde sale este ATP? Sale de acá, ¿de acuerdo? No específicamente de la generación de alcohol, pero sí de un proceso bioquímico. Entonces, ya entendimos con las investigaciones en bioquímica que se puede generar energía. Y a partir de esto, pues obviamente, ¿quién genera esa energía? Algo bien importante lo generan las enzimas. Y en el caso del humano, que obviamente genera energía, pero no es a través de transformación de azúcares en alcohol, nosotros entendemos que la glucosa la transformamos en piruvato. Entonces, este piruvato nos da precisamente estas moléculas energéticas. Si nosotros transformamos la glucosa que consumimos, entonces esta se va a transformar en piruvato por medio de glucólisis y así se va a generar energía. Y todo esto se descubrió entre los años de 1930 a 1950. En este lapso de 20 años fue cuando se estuvo haciendo el auge precisamente de la bioquímica. Ahora, nosotros debemos entender que obviamente estas preocupaciones o lo que realmente le interesa a la bioquímica es precisamente el entendimiento de la salud. Y obviamente, ¿para qué queremos saber cómo es este mantenimiento de la salud? Precisamente para poder tratar a las enfermedades. Y obviamente, pues vemos desde el punto de vista tanto de bioquímica como la medicina que ambas van de la mano. Si, por ejemplo, hay una falta de proteínas, pues a lo mejor dentro de la medicina decimos, bueno, faltan proteínas, entonces podemos tener una anemia. Faltan ácidos nucleicos o hay un problema, una mutación en lo que son los ácidos nucleicos en el ADN, pues podemos tener enfermedades genéticas. Por otra parte, ¿qué más podemos tener? Bueno, tenemos un problema de lípidos, muchos lípidos, pocos lípidos, pues podemos generar ateroesclerosis, que lo cual taponamiento de arterias y muerte. O hay un problema precisamente de carbohidratos. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, generación de diabetes tipo 1, gestacional, diabetes mellitus, todo esto. Entonces, estamos viendo cómo a partir de un cambio en una macromolécula que es precisamente lo que le interesa a la bioquímica, cómo este cambio puede hacer que en medicina haya una repercusión. Y eso es precisamente la preocupación que le da a la bioquímica desde el punto de vista biomédico. Ahora, otra cosita. Como les había mencionado diapositivas atrás, obviamente la formación eh, de estos procesos bioquímicos pues es importante, pero también debemos de entender que estos cambios bioquímicos pueden suceder precisamente cuando hay organismos infecciosos. Ya lo mencionábamos con COVID, lo mencionábamos con Salmonella, lo mencionábamos con cualquiera de los otros. Sin embargo, no son los únicos. No nada más enfermarnos de un organismo infeccioso va a hacer que nuestros procesos bioquímicos cambien. También pueden cambiar precisamente algunos
contaminantes, smog, el humo de cigarro que nos hace muchísimo daño, algunas anomalías genéticas, proteínas, reacciones químicas, el estar expuestos mucho bajo el sol, comer demasiado, que nuestro papá tenga ciertas patologías. Todo esto nos ayuda precisamente a entender estos cambios bioquímicos. Y obviamente dentro de esto también podemos tener que puede existir un desequilibrio de electrolitos, hormonas, solo por una alteración bioquímica. Entonces ya no solo es de que nos sintamos mal, sino que puede haber repercusiones graves. E incluso tenemos los defectos de la ingestión, una mala absorción de lo que es precisamente algunos nutrientes, o por ejemplo la presencia de agentes tóxicos como algunos venenos nos pueden generar esos cambios bioquímicos tan graves. Entonces también debemos entender en cuenta que al final de cuentas esta bioquímica, y hablando precisamente dentro de las enfermedades genéticas o dentro de la genómica, pues podemos ver cómo esta bioquímica se puede derivar dependiendo la especialización que tenga. Entonces, si se va a dedicar la bioquímica a hablar exclusivamente de las proteínas, pues tenemos a la proteómica. Si va a ser de carbohidratos, tenemos a la glicómica, a las grasas lipodímica, y así nos podemos ir dependiendo lo que nos interese. Obviamente, también los aspectos bioquímicos pues pueden estar ligados a las leyes, etcétera, etcétera, y nosotros podemos ver lo que es la bioética, terapias, biología, entre otras. Como podemos ver entonces la bioquímica, si bien es la parte que va a estudiar precisamente tanto a los organismos, tanto desde el punto de vista biológico como químico, tanto de la medicina también nos interesa. Entonces, lo vamos a dejar en esta primera parte para esta semana y saben que si tuviéramos alguna pregunta, con gusto lo atiendo por los comentarios. Que tengan un excelente día, compañeros.